Sea bienvenido a su serie La Verdadera Biblia. En esta entrega terminaremos nuestro análisis del Evangelio de Mateo, que en los 4 episodios anteriores determinamos está compuesto por una copia casi completa del Evangelio de Marcos con añadiduras inventadas sobre el nacimiento, niñez y la resurrección de Jesucristo. Todo ello con el objetivo de poner a Jesús a cumplir con lo que el escritor creía eran profecías que venían del Viejo Testamento, para vender a Jesús al pueblo judío como el Mesías que estaban esperando. Los evangelios posteriores a Marcos todos tenían una agenda, sea esta para corregir o embellecer el primer evangelio, el de Marcos, o para lograr objetivos de la nueva iglesia, tales como divinizar a Jesús, darle el linaje real judeo y cumplir con lo que ellos creían en el Viejo Testamento eran profecías que el verdadero Mesías debía cumplir y que por ende debían escribir que Jesús cumplía con ellas, con la errónea percepción de que si ellos hacían a Jesús el Mesías, los judíos le aceptarían como su Dios y Salvador, estrategia que al final fue un soberano fracaso. Hasta el día de hoy, los judíos nunca aceptaron a Jesús como su Mesías. Estas correcciones, adiciones y embellecimientos al Evangelio de Marcos por Mateo y por Lucas hicieron que la biografía de Jesús se hiciera más larga a través del tiempo. Son los evangelios de Mateo y Lucas que intentan poner a Jesús como un descendiente del rey David y para lograrlo se inventan de manera independiente árboles genealógicos que siguen el linaje de Jesús todo el camino hacia atrás hasta David. Pero ocurre que uno no sabía que el otro estaba haciendo lo mismo y por ende ambos árboles son totalmente diferentes. Es también en estos evangelios que se inventan el nacimiento de Jesús de una virgen, y como las leyes de ese tiempo apedreaban a las madres solteras, cubren esta imposibilidad con una concepción inmaculada por Dios. Solo los evangelios de Mateo y Lucas tienen una historia sobre el nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén, añadida o inventada supuestamente para cumplir con una profecía del libro de Mica del Viejo Testamento, que dice que el Mesías debía nacer en la ciudad de David, Belén. Pero para el tiempo de escritura de estos dos evangelios, todo el mundo conocía a Jesús como nativo de la ciudad de Nazaret, Jesús el Nazareno, y había un grupo de seguidores llamados los Nazarenos. Solo en Mateo se agrega lo del censo y el viaje a Egipto y que el rey Herodes mató a los primigenios de todos los que vivían en esa ciudad, resultando como prueba de su falsedad el hecho de que un suceso tan importante en la historia que más nadie, ni en la historia ni en el mismo Nuevo Testamento, menciona. Y si a esto le añadimos que el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, del versículo 40 al 44, prácticamente dice que Jesús no era de esa ciudad, no queda duda alguna que el escritor de Mateo se inventó esta historia. Desde las razones para su ocurrencia, la estrella guía, la visita de Reyes Magos de Oriente, las acciones de Herodes y lo ocurrido después de este. También es una invención de Mateo la historia de que los padres de Jesús escaparon a Egipto y regresaron más luego de él, invención que hace para cumplir con lo que él cree es la profecía descrita en el libro de Oseas, capítulo 11, obviando el verdadero contexto de dicho fragmento de Oseas, que trata la liberación de Israel de Egipto, no al regreso de un Mesías del mismo. El Evangelio de Mateo es el único evangelio que menciona el reino de los cielos en vez del reino de Dios utilizado por los otros. La gran mayoría de los cristianos le dirá que una cosa es lo mismo que la otra, y otros, como los testigos de Jehová, le dirán que no, que el reino de los cielos es el reino que Jesús traerá por 1000 años, pero la realidad es ninguna de esas. Mateo estaba haciendo un evangelio para los judíos, quienes tenían a su Dios Yahvé y no lo iban a cambiar ni siquiera por Jesús. Por lo tanto, su Mesías no podía disputarle el reino a Dios, que en este caso es Yahvé. La solución de Mateo fue crear un reino especial para Jesús, y lo llamó el reino de los cielos, subordinado al reino de Dios, pero divino en fin. La iglesia más tarde resolvería este problema de otra forma, hacer a Jesús igual que Yahvé. De ahí nace la invención de la Santísima Trinidad, donde Jesús es Él y también es Dios Padre o Yahvé, y cualquier otra cosa que se le acerque a Dios, el Espíritu Santo.
Por último, algo especialmente único en Mateo es la descripción de un apocalipsis zombie, suceso no descrito por ningún otro evangelio o literatura cristiana. Por ser estos sucesos únicos en este libro y por describir conversaciones entre personas donde no había otro testigo, evidencia irrefutable de ser una invención o ficción del escritor. Decimos que el libro describe un dominio de muertos revividos es porque solo en este evangelio se describe que guardias fueron puestos fuera de la tumba de Jesús para prevenir que se robaran su cuerpo. Esto para corregir el error de Marcos, que termina su evangelio con una tumba vacía. Si hay guardias y la tumba estaba vacía, fue que no se lo robaron, sino que Jesús resucitó. Otros sucesos únicos de este libro son un terremoto después de la muerte de Jesús que rompe las piedras y abre la tierra. Adicionalmente, también es único que muchos santos se levantaron de entre los muertos y caminaron hacia el pueblo, y fueron vistos por mucha gente. Una descripción clásica de zombies caminando hacia el pueblo. Hubieron muchas otras profecías que Mateo copió de forma errónea o justificó de manera incorrecta en su libro, como por ejemplo atribuir erróneamente una profecía a Jeremías en su capítulo 27 versículo 9 que nunca fue escrito por él, y copiando verbatim en el versículo 10 del mismo capítulo de Zacarías. Pero creo que su contribución más dañina a todo este madejo de invenciones fue que, sin ser esa su intención, proveyó el verso base que a través de la historia ha sido utilizado por cristianos intolerantes para perseguir, apresar y matar judíos y promover y utilizar el antisemitismo en contra de los judíos. Es así que el libro creado para convertir judíos en cristianos se convierte en la herramienta usada por cristianos para matar judíos. Y esa es la ironía de casi todos los libros del Nuevo Testamento. Son todos una contradicción. Bueno, con esto concluimos nuestro análisis del Evangelio de Mateo y les invitamos a que vean nuestra próxima entrega, que será el inicio del Evangelio de Lucas. Otro evangelio con serios problemas de invenciones, contradicciones y fallos que demuestran la falibilidad de los libros del Nuevo Testamento. No se lo pierdan.